Buenas noches. Dios los bendiga. La iglesia en las casas nos reunimos juntos para poder aprender la palabra de Dios como cada martes y cada miércoles que nos reunimos a través de esta plataforma. Es un privilegio poder llegar a sus hogares y comenzar. Estamos estudiando ya con estas son 7 semanas. Nos faltan 2 temas más para terminar esta pequeña, no tan pequeña, ¿no? Porque ha sido un poco larga, varias semanas, hablando del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, de las obras de la carne y tratando con la ayuda de Dios de explicar qué cosa es el fruto del Espíritu Santo, en el sentido práctico de la palabra, en el sentido de aplicación personal. Buenas noches, amados hermanos. Hola, hola Julito, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno es estar reunidos y poder disfrutar de un tiempo de compartir la palabra de Dios y ser mutuamente confortados con la palabra de Dios. Hermana Marta, Dios te bendiga. Hola, hermanita, desde Tarapoto, mi querida hermanita. Hola, Jessica. Sofía, Iris, nuestra hermana Iris, Dios los bendiga. Qué gusto que estén con nosotros. Esperamos unos minutos más para que vayan accediendo más hermanos para que juntos comencemos. Amén. Disfrutar de un tiempo de Trujillo, también nos visitan. Dios te bendiga, Marlene, siempre estando allí. Yadira, María Castone, Dios te bendiga. Qué bueno es que estemos reunidos para poder aprender la palabra de nuestro buen Dios. Leila, ¿cómo estás? Santa Hermana María Durán, Pastor Pablo, hermana Doris, Sol Parvina, Dios te bendiga. Gracias, hermanita, gracias. Vicente Salazar, nuestro querido hermano Juan Rojas. Qué bueno estar reunidos, amados hermanos, y disfrutar de este tiempo tan especial que Dios nos permite. Dios en su bondad nos da un día más de vida y podemos disfrutarlo. Qué bueno es. Bien, amados hermanos, creo que ya estamos un número regular de amados hermanos y vamos a dar inicio. Hoy día vamos a hablar de otro tema más que nos va a ayudar en todo sentido de la palabra. Nos va a ayudar a entender lo que queremos, lo que debemos ser y hacer. Recordemos que el fruto del Espíritu Santo es la manifestación del carácter de Cristo en nuestra vida. Ese es el fruto del Espíritu Santo, la manifestación del carácter de Cristo en nuestras vidas en términos generales. En otras palabras, cómo actuó, cómo reaccionó Jesús, cómo contestó Jesús, es el fruto. Esas es las formas como nosotros debiéramos actuar. Así que en esta noche vamos a compartir acerca de la fidelidad de Dios. Definamos fe en términos generales, no tratando de entrar en detalles, solo como un concepto global. La fe no es otra cosa que la completa dependencia a quien se cree. Y la fe halla su fortaleza en quien confiamos. Por eso la Biblia nos enseña, maldito es el hombre que confía en el hombre, bendito es el hombre que confía en Jehová, que es como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, cuyo fruto da en su tiempo. Amados hermanos, fe es eso, confianza. Una confianza plena, no ciega, plena, que nace del conocimiento de aquel a quien creemos.
Por eso es tan importante seguir aprendiendo la palabra, seguir conociendo a Dios, porque en la medida en que vamos conociéndolo, nuestra confianza, nuestra fe en Él se incrementa. La Biblia declara que la fe es por la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es decir, la medida en que nosotros, y usted y yo, nos alimentamos de la palabra del Señor, en esa medida nuestra fe va siendo fortalecida. No hay maneras mágicas, no hay imposición para tener más fe, no hay. Lastimosamente, si hubiera una especie de unción para hacerles tener más fe al hacer fila, pero así no es. Así no funciona el reino de los cielos. Entonces, veamos antes de avanzar, porque la Reina Valera traduce como fruto del Espíritu Santo fe. Entonces, debemos diferenciar la fe que hay en la Biblia. Primero, hablemos de la fe natural, de la fe que todos tenemos. No es una fe que nace de Dios, es una fe que nace de la confianza. Por ejemplo, a ti te contratan para un trabajo y te dicen, mire usted, hágame ese trabajo y le pago tanto. O arreglan el precio y tanto. Tú confías que te va a pagar, haces el trabajo porque confías, crees, tienes fe que te va a pagar. Es la fe natural que muchas veces es defraudada, amados hermanos, con tristeza tenemos que decirle que hoy día la palabra y el compromiso no vale. No, muy pocas personas hacemos valer la palabra empeñada. Muy pocas personas ahora, comparando con la cantidad de habitantes que hay en la tierra. No, ya la palabra, como dirían muchos, ya no tiene el peso que tenía antes. Bastaba decirte, doy mi palabra y suficiente. Ahora tienes que hacer documentos, tienes que firmar, tienes que notariar tu firma para que tenga seguridad y puedan cumplir. Entonces hay una fe natural que todos tenemos, ¿no? Es la fe de que las cosas van a salir bien, es la fe, la confianza que no me van a botar el trabajo porque he sido buen trabajador, etcétera. Ese tipo de fe es necesaria, porque usted se puede imaginar vivir temiendo, desconfiando que me pueda botar del trabajo. No se trabajaría en paz. Ok, la segundo nivel de fe es la fe salvadora. En Efesios 2:8 nos dice que somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es don de Dios. Entonces, la fe para salvación es la fe que nos permite entrar en el reino de Dios, ser parte del reino de Dios. Esa fe lo que permite el nuevo nacimiento, es la fe por el cual la vida de Dios entra en nosotros. Por lo tanto, es una fe única que se usa una sola vez en toda nuestra vida. La fe para salvación. Usted creyó en Jesucristo, lo reconoció como Señor, como Salvador. En ese momento, por la fe que usted puso, usted fue salvo con una salvación eterna, perfecta, inamovible. Entonces, no necesita tener nuevamente ese tipo de fe porque ya es salvo. Recuerde, la fe salvadora es para recibir la gracia de la salvación. Otro nivel de fe es la fe para la vida cotidiana, que encontramos en Romanos 12:3. Por la gracia que me es dada, que cada uno de ustedes no tenga más alto concepto de sí mismo, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, la fe salvadora se usa una sola vez, pero como vivimos por fe, que la vida del creyente es la vida por fe, entonces necesitamos de esa fe para la vida cotidiana. ¿Qué queremos decir con esto? Que tenemos la capacidad dada por Dios de creerle. Eso tenemos todo hijo de Dios. El problema que teniendo la capacidad para creerle a Dios y para vivir cada día de acuerdo a su voluntad, sencillamente, amados hermanos, avanzamos. Debemos entender esto.
La fe para la vida cotidiana es una fe que nos permite creer, que nos permite aceptar lo que Dios dice, que nos permite reconocer la voluntad de Dios, que nos permite confiar en Dios. Es la fe para la vida cotidiana. Es la fe con que nos levantamos todas las mañanas y decimos gracias, Padre, por hoy, porque hoy día tus misericordias son nuevas para cada mañana. Es ese tipo es la fe que necesitamos cuando estamos en crisis. Es la fe que necesitamos cuando estamos en buenos tiempos. Es la fe para la vida cotidiana. Es la fe para bendecir a nuestros hijos cuando salen a trabajar, a estudiar o a trabajar. Esa fe para la vida diaria. Otro nivel de fe, o otro tipo de fe, no nivel, otro tipo de fe es la fe como don del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:9 dice la palabra que Dios ha dado dones, y uno de los dones dado es don de fe. Es decir, la capacidad extraordinaria que Dios da a algunos para poder obrar milagros, para poder hacer cosas que humanamente son imposibles. El don de fe es la absoluta confianza en que si Dios ha dicho o ha mostrado para hacer algo, aunque parezca inverosímil, aunque parezca imposible, el don de fe nos permite avanzar, aunque todos den la espalda y aunque todos retrocedan. El don de fe mira lo increíble, lo imposible, como algo ya hecho. Es un don, opera de vez en cuando Dios así lo determina. Y finalmente, hay la fe como fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:22, que es el pasaje que estamos estudiando. Y vamos a ver que ese don de fe, disculpen, la fe como fruto del Espíritu Santo, se puede entender mejor y se explica de mejor manera como fidelidad. Entonces, el fruto del Espíritu del cual estamos hablando es fidelidad. Y de eso vamos a hablar en esta noche. Veamos una pauta fundamental en la vida de todo creyente. La vida de fe sin fidelidad no es fe genuina. Es simplemente religiosidad. La vida de fe sin fidelidad. Es decir, uno puede decir, yo creo en Dios, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el valor de la iglesia, creo en la Biblia, creo en todo lo que enseña la Biblia, lo creo. Pero sin embargo, mi vida no transmite en la vida común y cotidiana lo que digo creer. Creo lo que Dios dice en su palabra, pero cuando hay un mandamiento, yo pongo mis opiniones delante del mandamiento. Yo creo en la palabra, asisto a la iglesia, participo de los cultos, puedo estar estudiando inclusive cursos bíblicos, puedo tener años en la iglesia, pero si mi vida de fe no está mostrado con fidelidad, de la cual hablaremos en esta noche, entonces somos simples religiosos. Un ejemplo típico de una vida de fe, de creerle a la palabra de una manera así total, son los fariseos. Los fariseos creían en la palabra, vivían y estudiaban la palabra así, como si fuera un trabajo cotidiano. Pero sin embargo, ¿cómo los llamó Jesús? Los llamó hipócritas, los llamó sepulcros blanqueados, que limpian por fuera de la taza y dejan la mugre dentro, que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Jesús no fue nada dulce con los fariseos, fue muy fuerte, porque ellos tenían la apariencia de fe, pero no eran fieles. No había fidelidad en su vida. Buenas noches, amados hermanos. Respondiendo a los saludos de muchos hermanos que están con nosotros ingresando en estos momentos. Continuemos.
¿Qué ejemplos tenemos? Y vamos a ver el ejemplo de Dios, para que Él sea como el molde que debemos tratar de lograr. Es decir, vemos a Dios como Dios fiel, y al ver a Dios como fiel en su manifestación y conducta, nosotros tenemos que imitar ese nivel de fidelidad. La Biblia, ¿qué nos enseña? Primero, Dios es fiel por naturaleza. Segunda Timoteo 2:12 dice, si creemos, si creemos, eh, si somos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel. Es decir, la fidelidad de Dios no depende de la conducta de la persona. Él es fiel, aunque algunos de nosotros seamos infieles. Él permanece fiel. No es como nosotros, que cuando alguien nos falla le ponemos la cruz y se acabó. Murió la flor, como decíamos en nuestros tiempos. No, para Dios la infidelidad del hombre o de un hijo de Dios o de un servidor o de un pastor no lo cambia. Sigue siendo fiel. ¿Y en qué sigue siendo fiel con un infiel? La famosa parábola de Lucas 15 del Padre de Misericordia, esperando al Hijo. Y cuando llega el Hijo, es como si lo hubiera visto ayer. Amén. Dios es fiel por naturaleza. Entonces, amados hermanos, aquí vamos a ir soltando algunas cosas, luego veremos con más detalle. Debemos ser fieles, aunque algunos de las personas en quien confiamos o quienes confían en nosotros nos fallen. Tenemos que seguir siendo fieles. Hace unas noches atrás mencionaba que una de las marcas de todo pastor y de todo servidor debe ser confiar en la gente, aunque la gente no nos dé la talla, aunque la gente nos falle, debemos seguir confiando en Dios. En segundo lugar, en esto de lo que estamos conversando en esta noche, la fidelidad es inmensurable. De hecho, en eso no podemos nosotros compararnos, pero vamos a aplicarlo. Lamentaciones 3:21 en adelante dice, pero esto consideraré en mi corazón y por esto esperaré, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios es fiel, nunca cambia. No hay límites a la fidelidad de Dios. No hay límites. Es decir, Dios va a ser fiel a pesar de todo. Israel había pecado. Por causa del pecado había sido desterrada a Babilonia. Pero Jeremías, viendo la realidad, decía, grandes son tus misericordias. Porque detrás de la disciplina divina estaba la restauración de Dios del pueblo de Israel a su tierra de la cual habían sido arrancados. La misericordia de Dios, la fidelidad de Dios es grande. Y debemos aprender de ello. No podemos escoger a unos despreciando a otros. Otra cosa que encontramos acerca de la fidelidad de Dios es que nos protege en todo tiempo y circunstancias. Dice 1 Corintios 10:13, no ha venido ninguna tentación que no sea a la altura del hombre, porque Dios es fiel, que no te permitirá ser tentado por encima de tu capacidad, porque en su voluntad, junto con la tentación, hay
una puerta para escapar. Dios ve nuestra vida como siempre como terminada. Digámoslo de esta manera, amados hermanos. Dios ve nuestra vida es lineal. Comenzó para mí un 8 de junio de hace pocos años y un día va a terminar. Y Dios en esa, en ese, en esa línea de tiempo que es nuestra vida, de antemano, antes de que el mundo conociese, Dios conocía todo evento, suceso, circunstancia, dolor, pérdida que nos iba a pasar. Conocía qué día le íbamos a reconocer como Señor y como Salvador. Y determinó protegernos en ese lapso de vida que es la vida humana, protegernos. Y la protección de Dios no es que nos libra del problema o nos libra de la situación, porque muchos de nuestros problemas y circunstancias difíciles son resultado de malas decisiones, son resultado de cosecha de nuestra vida antigua, etcétera. Hay muchas razones. Entonces Dios no puede quebrar su justicia cancelando una consecuencia lógica de alguna acción o de alguna decisión o de algún mal estilo de vida. Pero ¿qué hace Dios? Que cuando en esa situación de crisis en nuestra vida, no puede evitar, no puede hacer que no pasemos esa situación, pero pone una puerta para que salgamos. Pasamos el tiempo de crisis, pero hay una puerta para salir de la crisis. Dice, Dios es fiel. El problema, amado hermano, es que cuando estamos en crisis, usted y yo queremos salirnos así de la crisis. Si estamos en deudas, endeudados por una y otra manera, queremos que salir de la deuda así, etcétera. Y Dios no es así. Dios es un Dios de procesos que va actuando en la medida en que su voluntad va siendo cumplida. La fidelidad, y eso, ¿cómo podemos aplicarlo? Tenemos que ayudar a la gente, aunque la gente no merezca ser ayudado. Encontramos otra verdad en la palabra de Dios. Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas, sí o sí. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24 dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprochables para la venida de nuestro Señor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Nuestro espíritu, alma y cuerpo son guardados de manera irreprochable para la venida del Señor. La fidelidad de Dios lo garantiza. Por eso, amado hermano, Dios nuestro divino alfarero, Dios el divino agricultor, labrador, viñador, pues nos da, nos corta, nos moldea, y es la manera de proteger de nuestro Dios. Miren lo que nos habla la fidelidad de Dios. Nos da protección ante la adversidad. 1 Tesalonicenses 3:3. Pero el Señor es fiel y los fortalecerá y protegerá del maligno. Aleluya. Podríamos hablar tanto de la fidelidad de Dios, amados hermanos. Pero miren lo que dice este pasaje, que fiel es Dios, que nos va a fortalecer y proteger del maligno. No es al revés, porque al revés nos gustaría, nos va a proteger y luego nos va a fortalecer. La protección es resultado de la fortaleza.
¿Cómo Dios nos fortalece? Nuevamente, la palabra. Por eso Dios tiene canales para hacernos llegar su voluntad. Tiene medios para que escuchemos su palabra. Abre oportunidades para la oración. Amén. Nos abre puertas para lograr obtener aquello que Dios desea. Entonces, podemos nosotros sencillamente confiar. Dios está al control de nuestra vida. Bien, podemos seguir avanzando en esto, diríamos uno más, para aplicar ahora sí la fidelidad nuestra hacia Dios y hacia las personas. La fidelidad de Dios nos da perdón sin límites. Primera de Juan 1:9, un pasaje que todos conocemos. Si confesamos nuestros pecados, Dios es ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia, de toda maldad. Tenemos la garantía de la fidelidad de Dios. Eso nos da, y lo repetiremos hasta el cansancio, no es licencia para pecar. La fidelidad de Dios no es una licencia. Como Dios es fiel y me va a perdonar, pues vamos a pecar sin responsabilidad. Puedo pecar, bueno, y a Dios luego le pido perdón y Dios me ha de perdonar. Recuerde lo que dice el texto. Dios es fiel ¿y qué más? Dios es fiel y justo. Hermanos, la justicia de Dios implica que Él no nos va a librar de las consecuencias de nuestros pecados. Y después estamos como que llorando, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Entonces ahora, preguntémonos, ¿cuál debe ser mi respuesta a la fidelidad de Dios? Si la fidelidad de Dios es todo lo que hemos mencionado hasta aquí, Dios es fiel por naturaleza, su fidelidad es inmensurable. La fidelidad nos protege en todo tiempo. La fidelidad nos da seguridad en cualquier circunstancia. La fidelidad nos da perdón. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Como usted y yo debemos responder a la fidelidad de Dios. Y este es el corazón de esta enseñanza. Así que vamos considerando. Tenemos que ser imitadores de la fidelidad de Dios. Y no es otra cosa que tener el carácter en quien se pueda confiar en uno de manera plena. O sea, usted y yo debemos mostrar un carácter que se pueda o puedan confiar en nosotros. Ahí sí pisamos callos, incluyendo los míos. Porque podríamos hacernos esta pregunta y usted puede responder de manera personal. ¿La gente confía en usted? ¿Somos dignos de confianza? ¿Cumplimos con nuestra palabra? ¿Cumplimos con nuestros compromisos? ¿Cumplimos con nuestras deudas? ¿Cumplimos promesas hechas? ¿Cuánto vale nuestra palabra? ¿Cuánto valen nuestras promesas que hacemos? ¿Somos dignos de confianza en promesas que le hemos hecho a Dios? Señor, si tú me haces esto, Señor, si esto y aquello, Señor, te prometo que voy a hacer aquello, te prometo que te voy a servir, Señor, te prometo que ahora sí, arranco y nadie me para. Somos dignos de confianza. Por eso, amado hermano, esta noche Dios está hablando a nuestro corazón. La fidelidad desaparece rápidamente. Se evapora, diríamos, la fidelidad. El Salmo 26, muchos hay quienes proclaman su propia bondad, pero
un hombre de verdad, un hombre fiel, ¿quién lo hallará? Hay gente que dice, no, yo soy fiel, yo soy confiable, cree en mi palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos sido engañados, estafados, traicionados por una palabra? Confiamos en alguien y nos falló. ¿O cuántas veces habremos hecho también lo mismo? Por eso dice, hombre de verdad, ¿quién hallará? Ahora, la fidelidad sí existe. O sea, ¿hay hombres fieles? Sí. Y espero que usted sea fiel con Dios, con las personas, consigo mismo. Tenemos que ser hombres confiables. Entonces, ¿cómo mostramos nuestra fidelidad a Dios? Entonces, vamos a ir por partes. Como dicen, por partes y por cucharadas. Pero me gustaría enfatizar, amado hermano, antes de avanzar, si somos confiables. Porque vamos a entrar como en un filtro, ¿ya? Vamos a entrar en un filtro donde trataremos de... A ver. Trataremos de explicar la fidelidad. Primero, leamos Apocalipsis 21:10. 2:10, disculpen, 2:10. Ser fiel hasta las... Digamos, ser fiel mientras las cosas están bien. Sé fiel cuando tienes todo lo que quieres. Sé fiel mientras te dan todo lo que deseas. ¿Así es? No. ¿Cómo es? Seamos fieles hasta la muerte. Amado hermano, la fidelidad a Dios se demuestra confiando plenamente en la voluntad de Dios para nuestra vida. Que aunque tengamos que morir, seguimos confiando en el Señor. Aunque nuestra partida de esta tierra sea de repente, no la pensemos, no estemos pensando en ella, pero nos llega, como decíamos el día domingo, confiemos plenamente en Dios. Y es por eso, miramos mañana, miramos pasado, miramos los años que tenemos por delante y confiamos plenamente en la voluntad de Dios. Si estamos pasando un tiempo de crisis hoy día, Señor, yo no puedo entender lo que me está pasando, pero no dejaré de confiar en ti. Puede ser que haya perdido dinero o mi salud esté quebrada por la enfermedad o por el COVID, pero confío plenamente en ti. Voy a ser fiel hasta la muerte. O a pesar de que tenga que morir, o aunque el costo por ser fiel sea la muerte, voy a seguir siendo fiel. La fidelidad no se habla, la fidelidad se vive. No, vivimos la fidelidad en nuestra vida cotidiana. Primera cosa, mostramos fidelidad. La fidelidad a Dios afirma nuestras convicciones. ¿Por qué creerle a Dios? Porque Él es fiel. Y porque Él es fiel, entonces mis convicciones se fortalecen y eso me da mayor nivel de fidelidad. Veámoslo de esta manera, amados hermanos.
Todos tenemos sumas de pensamientos en nuestra mente y creencias, convicciones, pensamientos, ideas, suposiciones, una invasión de palabras de otros. Tenemos, nuestra mente es, como dice en criollo, un sancochado. Mezcla de todo. Entonces, y es la razón por qué algunos, su fidelidad a Dios es fluctuante, sube, baja, sube, baja. La fidelidad de Dios va a afirmar nuestras convicciones, en el sentido de que vamos a filtrar todo pensamiento, toda idea, toda sugerencia, toda convicción que hayamos tenido a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Y si Dios dice tal cosa, entonces voy a creer lo que Dios dice. Voy a ser fiel a lo que Dios dice. Y esa fidelidad a Dios es lo que Dios necesita para afirmar en nuestro espíritu nuestras convicciones. Amén. Otra manera de mostrar nuestra fidelidad a Dios es mantener firme un compromiso de vida. En la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo, de una manera excepcional, realmente excepcional, dice: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha dado fuerzas, que me consideró fiel, nombrándome a su servicio. Este texto corto pero rico en contenido. Gratitud a Dios. Primero, ser gratos a Dios determina que reconozcamos que lo que tenemos o lo que hacemos se debe a Dios. Que no es por nuestra habilidad, no es por nuestra capacidad, no es por nuestra sabiduría humana, es porque Dios nos da fuerzas. ¿Qué edad tiene usted, querido hermano? Hablemos lo que somos mayores. Entonces, algunos decimos, es que mis ancestros son gente longeva. Oh, pues, está bien. Genéticamente pudiera ser favorable, pero no es garantía. Podemos decir que llegamos a la edad que tenemos, porque Dios nos ha dado fuerzas. ¿Cuántos tienen bendición de parte de Dios en el aspecto material? ¿No? Una casita, una movilidad, cosas, comodidades en su hogar, pequeñas o grandes, no, eso no es el punto. ¿Cuántos tenemos eso? Entonces no debiéramos decir, no, que es el fruto de nuestro esfuerzo. No, Dios nos dio fuerzas. Entonces, la fidelidad a Dios es mantener un compromiso de reconocer que Dios es el que nos ha dado fuerzas para la vida, para la salud, para todo aquello que nos ha dado. Pero no solamente en el aspecto material. Dice que nos consideró fieles, poniéndonos en el ministerio. No habla solamente de pastores, porque el ministerio no es solo los pastores, los maestros, los evangelistas, profetas, apóstoles, que hay algunos. No. Ministerio es aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Por ejemplo, nuestros amados hermanos sugieres, que hoy no están sirviendo, ¿no? No están sirviendo por la lógica sensación. Disculpen. Alguien está llamando sin haber sido invitado. ¿Quién le ha dado a usted, querido hermano Ujier, el llamado? Dios. No es que la pastora Madeleine o el pastor Luis me invitó. No.
Dios te consideró fiel, digno de confianza y te puso en ese ministerio. Nuestros amados hermanos músicos, nuestros amados hermanos que están sirviendo en las iglesias, en las casas, nuestros hermanos que van a estar van a seguir trabajando en evangelismo. ¿Quién les puso quién les consideró fieles? Dios. Dios los consideró fieles. Ahora Dios nos ve confiables, pero tenemos que responder con un compromiso de vida. Dios confió en ti, Dios confió en mí. Entonces tengo que reflejar esa confianza que Dios ha puesto en mí, en una conducta, en una actitud, en un estilo de vida que dignifique la fidelidad que Dios puso en o el trabajo, la tarea o el servicio o el ministerio que Dios puso en nosotros. Amén. Ahora, la fidelidad a Dios en esto del servicio y ministerio se muestra primero en lo pequeño. Hay un pasaje en Lucas 16:10. Al menos que seas fiel en los asuntos pequeños, no serás fiel en los asuntos grandes. Si engañas un poco, no serás honesto con mayores responsabilidades. El que es fiel en lo poco, dice la palabra, será fiel en lo mucho. El que no es fiel en lo poco. Ese es el texto. ¿Qué cosa es fiel en lo poco? A ver, preguntémonos, amados hermanos, ¿qué es para ti poco, de poco valor? Bueno, podrá decir uno, bueno, mis zapatos, mis chancletas, que los uso ahí, camino, cuando estoy en mi casa, camino con mis preciosas chancletas preciosas para uno. Ya porque están acomodadas en nuestro pie, ya nos gusta nuestra chancleta. De tal manera que si pierde, bueno, pues ya se perdió, es poca cosa. Porque valoramos las cosas desde función del costo. Pero para Dios, las cosas se valoran en función de eternidad. ¿Cuánto van a durar las cosas? Entonces, imaginémonos que tenemos la mejor casa del mundo. ¿Cuánto va a durar la mejor casa del mundo? Nuestra vida. Porque acabamos nuestra vida, la casa se queda acá. Y aquello que fue lo mejor para nosotros, no lo podemos llevar. Y llegamos al cielo o llegamos a la presencia de Dios y encontramos que ¿dónde está mi casa? No hay tu casa. Eso es poca cosa. Todo el dinero que uno pueda tener es poca cosa porque se queda acá. Pero dice, el que es fiel en lo poco. Es decir, en aquellas cosas que uno considera que no son importantes o valiosas. Tenemos que ser fieles en eso, para ser fieles en lo grande. Amado hermano, hay cosas pequeñas. Lectura de la palabra de Dios, por ejemplo, hablemos porque esto se relaciona con lo que hemos mencionado, que nos puso en el ministerio o en el servicio. Entonces, Dios confió en ti, te puso en el ministerio. Ahora, ¿cuáles son las cosas pequeñas? Que no solamente son pequeñas en asunto de que acaban acá, ¿no? Sino en cuestión de tiempo que invertimos acá. Lectura de la palabra. 1. Tiempo de oración. 2. Servidores de iglesia en casas. Tiempo de estudio de la palabra. Tiempo con la familia. Etcétera. Pequeñas cosas. Pequeñas cosas. Si somos fieles en ello, podremos ser fieles en las cosas grandes.
nuestro ministerio, nuestro llamado, etc. Fiel en lo poco. Fiel en lo poco, amado hermano. No, si te dan una tarea, como ocurre en otras congregaciones, así se hace, ¿no? Pero no, aquí no tenemos esa pauta. Pero en otras congregaciones yo he conversado con tantos amigos pastores que prueban a la gente haciéndoles cosas como barrer el templo, limpiar los baños, hacer aseo en azotea del templo. Y algunos pues lo hacen de mala gana. Entonces el pastor está mirando ahí cómo lo hace. Este no sirve. No es fiel en lo poco. Y lo descalifica, sí. Cada quien con su cada cosa, ¿no? Cada quien con su cada cosa. Pero fiel en lo poco, en las cosas que nadie ve, por ejemplo, lo que hacemos en nuestras vidas personales. Fiel en lo poco, para ser fiel en lo mucho. Otra manera de mostrar nuestra fidelidad a Dios. No sé si usted se ha dado cuenta que la fidelidad a Dios se ve reflejada y otros ven nuestra fidelidad y nos convertimos en espejo para otros, en ejemplos para otros. Porque si tú eres servidor, amado hermano, y tienes un grupo de personas a quienes estás ministrando y sirviendo, y de repente saben que hay tiempo de oración y no te ven. No ven tu nombre, no ven peticiones. De repente un hermano del grupo que tú estás sirviendo dice, hermano, por favor, ore por mí, tengo este problema. Sí, vamos a orar, ok. Y ese hermano entra a la oración al día siguiente y no ve tu nombre y no ve la petición que te hizo. Me estoy explicando. La fidelidad. Amados servidores, no podemos darnos el lujo de dejar de orar. Todos los días de lunes a sábado yo estoy antes de las 6 de la mañana ya listo. Y más de una vez ha habido dificultades en algún hermano que ha tenido el privilegio de servir y no ha habido problemas con el internet, etcétera. Y lo que sencillamente se ha hecho es ahí yo mismo. Yo me siento acá en mi oficina con mi pijama. Entonces veo que la hora avanza, pregunto, hay problemas con internet, voy, me cambio, me arreglo rápido y aquí estoy. Son cosas pequeñas donde uno tiene que ser fiel. Amados servidores, pastores, hermanos asistentes pastorales, no podemos dejar de orar y dejar de estudiar la palabra. Fiel en lo poco. Hay un dicho que a buen entendedor, pocas palabras. Usted es buen entendedor, ustedes son inteligentes como su pastor. La fidelidad a Dios se demuestra no dejando de congregarnos. En Hebreos 10, 24 y 25 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, sabiendo que aquel día se acerca. Comencemos por el final. Sabiendo que ese día se acerca. Miren, eso lo dijo Pablo hace ya casi 2000 años. Hace casi 2000 años, él decía, el Señor está cerca. Ahora, 2000 años después, ¿qué podemos decir? Está más o muchísimo más cerca. Nosotros vemos los cielos y vemos algo, señales. Y las señales gritan, amados hermanos.
Las señales gritan así: ya viene el Señor. Hay una parábola en la Biblia, permítame rápidamente en los minutos que nos quedan. Hay una parábola que se llama la parábola de las 10 vírgenes, que en cierta medida no ha sido interpretado adecuadamente, pero no voy a tratar de eso. Pero hay una voz que se escucha a la medianoche. El esposo viene, el esposo viene. La novia está en su casa, esperando al novio que venga. Y de repente comienza a escuchar a lo lejísimos un sonido de abeja, de mosquito, por decirlo así. El esposo viene, lejos, lejos, que apenas se escucha. Como es de noche, la voz se amplifica. Pero en la medida en que ese mensajero, ese heraldo, se va acercando poco a poco, la dama, la novia, va escuchando con más claridad: el esposo viene, he aquí el esposo viene. Amado hermano, amada hermana, hace casi 2000 años el apóstol Pablo lo dijo, que no dejemos de congregarnos, sino que juntémonos para animarnos, para alentarnos, sabiendo que el día está cerca. Pablo escuchaba a lo lejos la voz: ya viene el esposo. Nosotros tenemos el privilegio de haber nacido casi 2000 años después de Pablo. Y si Pablo escuchaba la voz: ya viene el esposo, lejísimos, hoy día podemos decir que está mucho, mucho más cerca. Y es por eso que Pablo dice: no dejen de congregar. No dejen de congregar. Fiel a Dios es reunirnos con la familia de Dios. Hoy día no podemos hacerlo de modo presencial. Hoy día tenemos el problema de que no podemos reunirnos alrededor de un local. No podemos. Por la pandemia, por el contagio, por esta plaga que no quiere irse, el riesgo, etcétera. No podemos. Y está bien. Vamos a suponer que el gobierno dicte la libertad para poder reiniciar los cultos. No vamos a comenzarlo de inmediato. No nos vaya a pasar como nos pasó, que comenzamos y estamos entusiasmados con nuestros cultos y después se volvió a cerrar. Esperaremos un tiempo. Y seguiremos con nuestros cultos virtuales. Entonces, los días domingos, no deje de congregar. Los días martes y jueves, no deje de congregar. Los días en que la iglesia en tu casa, en la casa se reúne, no deje de congregar. Hemos comenzado discipulado, diversos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 están, el 1 comienza en estos tiempos, pero no deje de participar. Los sábados, niños, adolescentes, jóvenes y la ética cristiana. Tenemos un día full en diferentes niveles y ministerios. No dejemos de congregarnos. Nos estimulamos mutuamente. Amén, hermanos. La fidelidad a Dios determina que seamos fieles a nuestra familia. Fieles los que somos casados a nuestro cónyuge. Fieles a nuestros hijos. Fieles a los padres. La fidelidad en casa. La fidelidad en el trabajo. La fidelidad en los negocios. En toda área de vida. Debemos ser gente confiable. Gente que cumple la palabra. Que si nos comprometemos, por ejemplo, a hacer algo, lo hacemos y lo hacemos bien. Si tenemos deudas, honremos nuestra palabra y cumplamos. ¿No es bueno hacerse de deudas? Sí,
pero algunas veces por circunstancias de fuerza mayor nos hacemos de deudas, préstamos, etcétera. Cumplamos, seamos, pero en esto del hogar, amado hermano, los cónyuges, los padres, los hijos, entre hermanos en la carne, seamos fieles unos a otros. No fallemos los casados. La Biblia habla de una mujer extraña, alguien que viene cual sirena, nubla los sentidos, despierta las pasiones y sencillamente le fallamos a quien es la compañera de toda nuestra vida. Amados hermanos, algo que he mencionado muchas veces, es muy fácil pecar en este ámbito de la fidelidad a nuestro cónyuge. Es muy fácil. Pero la facilidad no significa que tengamos que hacerlo. Seamos fieles en nuestra familia. Oremos para que Dios nos libre de caer en pecado sexual. Hablo a los que somos casados. Oremos para que Dios guarde nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo. Que nos dé el espíritu de José, de huir de la tentación, aunque quedemos mal y hablen mal de nosotros. Pero nada justifica, nada, absolutamente nada, justifica el adulterio. Nada, absolutamente nada. No hay ninguna razón válida para que un hombre o una mujer diga, por esto pequé. No hay razón. Sigamos para ir terminando en esta noche. La fidelidad de Dios se encuentra en los hábitos de nuestra vida, en los pequeños hábitos de nuestra vida. En las cosas, como hemos dicho, cosas pequeñas, pero en esos hábitos que de repente nadie ve, que solo nosotros conocemos, detrás de las puertas, en nuestra intimidad. Seamos fieles a Dios. Mostremos nuestra fidelidad a Dios en todo momento y en todo lugar. Amados hermanos, como estamos considerando, ser fiel es algo que no se lleva dentro. Ser fiel es algo que se ve en la vida cotidiana. Y en la medida que somos fieles, no a nuestro Dios, en esa confianza en su voluntad, en esas convicciones firmes y estables, en ese compromiso de vida, en eso ser fiel en lo pequeño, en el congregarnos, en la fidelidad a nuestra familia y trabajo. En esa medida la gente va a confiar en nosotros. Ser fiel, y es bueno aclararlo, no significa que uno va a, como lo digo, a satisfacer los deseos de algunos. Más de una vez me ha pasado en que algunos hermanos de la iglesia han venido y sencillamente han pedido dinero. Y yo tengo algo muy simple. No doy dinero. Yo ofrendo, sí. Y más de uno ha considerado que no soy un buen pastor por eso. Porque no les doy lo que piden. Y no es así, amado hermano. Soy fiel a los principios.
y como veremos el día de mañana, porque la fidelidad se va a relacionar profundamente con la mansedumbre. Ser fiel va a llevarnos a ser mansos. Y ser mansos no significa que uno va a ceder a todos y a todo. La mansedumbre se basa en la fidelidad. Y somos fieles primero a Dios y luego a la gente. Y Dios nos ha marcado pautas en cuanto a la ayuda. Ok, amados hermanos, terminemos con un pensamiento. Accidentes que siempre ocurren. Algo que leí en algún lugar y lo anoté. Si todos fueran tan fieles como tú o como yo, ¿qué clase de iglesia sería la de Callao? Si todos fueran fieles como tú, o todos fueran fieles como el hermano, como la hermana o como el pastor, ¿qué tipo de iglesia tendríamos? Seamos fieles, amado hermano. La fidelidad es respuesta de un corazón agradecido. La fidelidad a Dios y la fidelidad demostrada es reflejo de gratitud, muestra de amor a Dios. Es lo que le damos a Dios. Ni siquiera a cambio, amado hermano, porque nada podemos, sino como una muestra de cuán agradecidos estamos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Ser fieles. Fidelidad, requerimiento. Bien, amados hermanos, antes de terminar, permítame algunos consejos. Mañana, todos los días de lunes a sábado tenemos oración 6 de la mañana. Desearía que todos los servidores presenten sus peticiones de necesidades. Algunas veces me entero por el WhatsApp, por los WhatsApp que tenemos, que hay hermanos que pertenecen a un hogar, a una iglesia en casa, que presentan su petición y digo, ¿y el servidor por qué no lo presenta en el tiempo de oración? O una de dos, o se olvidó o no asistió. Usted como servidor tiene el privilegio de servir y la responsabilidad de presentar peticiones de oración a favor de quien usted está ministrando. Así que, amados hermanos servidores, organicen su tiempo, organicen sus horarios y asistan. Usted podrá decir, no puedo estar toda la hora. Correcto, esté la hora que corresponda. Si usted tiene que salir a las 6:30, puede estar con su celular o su laptop, ¿no? Prendido, haciendo sus cosas, arreglando sus cosas, y tomar 1 minuto, 2 minutos y escribir, por favor, oren por fulano de tal que tiene tal problema. Pero tenemos que orar, unirnos. Como hemos visto, no dejemos de congregarnos. Amén, queridos hermanos. El día de mañana nos estamos reencontrando en el tiempo de oración y en la noche a las 7:30 estamos comenzando nuestro tiempo con la palabra. Dios los bendiga, que la paz del Señor sea sobre ustedes, que puedan dormir tranquilos, que en paz se acuesten y en paz se levanten, porque el Señor les hace dormir tranquilos, descansados de la gracia de su mano. Bendiciones.